¿Qué tal? Mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Bueno, a ver, todos en este momento en el país han estado expectantes a los resultados del censo que han sido presentados por el Instituto Nacional de Estadísticas. Y resulta que somos menos de lo que creíamos, ¿verdad? Bueno, eso es casi natural, ¿no? Nos gustaría ser más grandes cuando somos más chicos. Nos gustaría ser muchos más cuando somos menos. Y creo yo que si bien se puede tener alguna desconfianza del censo, y creo que hay algunas razones para poder tener desconfianza, pero también hay intereses que empujan a esta desconfianza, intereses políticos, intereses de cómo se puede financiar el pacto fiscal, de cómo puede ser la distribución de escaños, y todo eso lleva a desconfianza, y yo diría, yo puedo desconfiar tanto del INE como desconfío de los partidos, tanto los que están en el gobierno como los que están en la oposición, que lo que están buscando es hacerse dueños de una gobernación, de una alcaldía o de la propia presidencia o del ejecutivo, para repartirse granjerías, repartirse prebendas. Esto ha ocurrido ya en el pasado inmediato, está ocurriendo hoy día. Las alcaldías no son más que botines de guerra. Entonces, en ese sentido veo estas peleas por las cifras, la verdad, desagradables, esas peleas. Y el resto está en que cuando yo veo lo que ocurre en nuestro entorno, por ejemplo, los jóvenes de ahora posponen el matrimonio y cuando llegan a tener hijos puede ser uno solo, máximo dos. Luego, hay muchos jóvenes que prefieren irse al exterior porque las ofertas de trabajo son mejores. Tercero, la inestabilidad política, todos los problemas que ocurren todos los días, los políticos peleándose de un lado, del otro, pues yo no creo que deja mucha esperanza ni para los jóvenes, ni para los mayores, ni los muy mayores. Entonces, frente a eso, creo que haber caído de lo que era 21,6% creció en el censo de 2001 al 2012, la población de Bolivia, pero entre el 2012 al 24 solo el 12,5%. Entonces hay una caída ahí considerable, ¿no? Es cerca de un 90% en términos de el número de crecimiento ahora que habría logrado el país. Pero, el 16% de crecimiento con todas las condiciones que acabo de mencionar, pues es una cifra considerable. Más aún cuando no hay ya un impulso ni para la producción, no hay una visión clara de lo que se va a poder generar en la economía. Entonces a mí me hace pensar que la cifra que ha dado el INE pues se acerca a la realidad, una realidad bastante dura, pero la realidad al fin. Bueno, yo le invito a ver, don Alberto Bonanón, estos cuadros, ¿no? Para precisamente graficar lo que usted acaba de describir respecto de la reducción del crecimiento intercensal que hemos tenido entre el 2012 y 2024 en relación al que tuvimos, ¿no? Entre el 2001 y 2012. A ver, Damaris, vamos a ir con ese cuadro, por favor. Ahí lo tenemos, ¿verdad? El 2012 éramos 10 millones de habitantes, lo vamos a redondear. El 2024, 11 millones de habitantes, 312.000. Hemos crecido 1.300.000 y algo, 200.000 y algo. Vamos al siguiente cuadro, rapidito. Vamos al siguiente cuadro. En 12 años Bolivia creció 1.252.000 habitantes, en promedio 104.000 habitantes por cada año. Vamos al siguiente cuadro. El 2001 éramos 8.274.000, el 2012 éramos 10.059.000, ¿no? Lo que representó un crecimiento poblacional mucho más interesante en ese periodo del que hemos tenido después del 2012. Vamos al siguiente cuadro. El crecimiento poblacional entre el 2001 y 2012, 1.785.000 habitantes. Eso crecimos entre el 2001 y 2012. Y hemos crecido mucho menos en 12 años entre el 2012 y 2024, 1.252.000 habitantes. Bueno, todos esperaban que habiendo más habitantes, hubiese más hijos, más natalidad, ¿no es cierto? Pero bueno, eso no ha sido. Ahí está lo que decía precisamente don Alberto Bonadona. Vamos al siguiente cuadro. A ver, el total proyectado para el INE para el 2024 era de 12.332.000. Pero en realidad el resultado del censo nos deja claro que somos 11.312.000, o sea,
1 millón de habitantes menos de lo que se había proyectado el año 2012. Hay una diferencia de 1.019.000 habitantes de esa proyección. A ver, don Alberto Bonanona, usted tocaba un tema que es muy, muy real, ¿verdad? Yo estaba viendo el tema de la natalidad en el mundo, cómo se ha reducido, por ejemplo, en Europa. En los años 60 había un promedio de 3.3 hijos. 3.3 hijos en los años 60. Y ahora, desde el 2022, 1,5. Hay países como Corea y otros asiáticos, 0,5. Es cierto, los chicos ya no quieren tener hijos y de verdad aquí en Bolivia pareciera que esa es una realidad bastante tangible como lo es en el resto del mundo. Eso ha tenido que afectar bastante, ¿verdad? Sin duda, y creo yo que ese es el comportamiento generalizado de los jóvenes. O sea, yo tengo hijos jóvenes y ellos se han casado bastante tardecito y recién mi segunda hija, recién acaba de hacerme abuelo. Es por primera vez que soy abuelo. Claro, felicidades, entonces, felicidades, don Alberto Bonanona, felicidades, disfrute al nieto. Así es, pero de todas maneras recién, o sea que eso muestra el comportamiento de los jóvenes. Claro, los más jóvenes todavía están en el colegio o empezando la universidad. Pero bueno, esa es una realidad que se la puede ver en todas las familias bolivianas. Hay otro dato que observaba, como por ejemplo en Corea, ¿verdad? El gobierno está pagando a las parejas para que tengan hijos, una serie de beneficios. Y hay algunas empresas, hay una en particular en Corea, una empresa en Corea del Sur, una empresa de la construcción, y esto lo han sacado canales como CNN, la BBC de Londres, o sea, es una información absolutamente real, que ofrece pagar a sus trabajadores $75.000 por cada hijo que tengan, por cada nacimiento, ¿no? Porque la tasa de natalidad en Corea ha disminuido al 0.78%. O sea, finalmente a futuro para que las parejas tengan hijos habrá que motivarles un poquito. Parece que sí. Al paso que vamos, nuestra tasa de crecimiento, que antes era por encima del 2%, aparentemente estamos ahora por debajo, lo cual significa que ni siquiera estaríamos reproduciendo aquellas personas que se mueren o todo la salida, digamos, de gente, ya sea por migración o por muerte. Entonces, eso significa que la tendencia de la población boliviana no es muy auspiciosa. No creo que lleguemos a la situación de Corea, pero por ahí, que sea, dadas las circunstancias en que vivimos, ¿quién lo diría? Y veía otro dato más a propósito de natalidad, esto también es bastante curioso, y esto viene de Finlandia, ¿no? El gobierno finlandés ha decidido pagar 10.000 euros a las parejas que decidan procrear. 10.000 euros que les pagarían en 10 cuotas. O sea, este es un fenómeno que está en este momento afectando a muchos países del mundo, ¿verdad? En Japón, y se revelaba semanas atrás cómo hay más personas que mueren que las que nacen, y eso ha comenzado a inquietar bastante a esa sociedad. En China lo propio, está motivando bastante a la gente, a los jóvenes, a tener hijos porque ya no quieren tenerlos. Vaya que la situación se ha puesto tan difícil. ¿Será que ha afectado también esto de la pandemia, del COVID, que ha desalentado a muchas familias, a muchas parejas, ¿no? Sobre qué hijos yo voy a dejar para el futuro y qué es lo que van a vivir ellos con todo lo que está pasando la humanidad en estos momentos? Sí, ahora fíjate esto que has tú comentado sobre el Japón. El Japón está creciendo en población y no acepta migración, o sea que esa es una situación bien complicada para el Japón. La China tuvo una política demográfica bastante, yo diría, especial, particular, y es una política del único hijo, que en general las familias cuando ya hacían la ecografía, si era mujer no la querían, no solamente aceptaron los hombres. ¿Por qué? Porque el Estado chino otorga ciertos privilegios al hijo hombre y no a la mujer. Por ejemplo, un departamento, una casa, una vivienda para que pueda vivir con su familia. Entonces, esas situaciones siempre causan resultados que no son precisamente los mejores en demografía. Y en nuestro caso, lo que tú tocas de la pandemia, yo estoy seguro que ha tenido un impacto muy serio, porque ha matado a mucha gente, pues, la pandemia, y no ha visto edades.
y muchas de las muertes no han sido registradas en Bolivia. Nosotros a un comienzo pues estábamos en la luna de Valencia más que el resto del mundo, y bueno, después hemos visto que el resto del mundo estaba también perdido, pero ya empezó a darse una respuesta. Pero ¿sabíamos cuántos estaban muriendo en Bolivia? No sabíamos. Incluso en algunas situaciones se vieron algunas actitudes crueles con los muertos. Y bueno, y tú sabes perfectamente que alguien, un amigo, o el hijo de un amigo, un primo, un pariente, pues ha muerto por la pandemia. En consecuencia, yo creo que eso también ha afectado a estos resultados. Y por eso me inclino a verlos de manera más aceptable que mucha gente que ha reaccionado, pienso yo, más políticamente que frente a lo que significan las cifras efectivamente. Ahora, que puede haber algún manipuleo interno de que esta provincia le daremos un poco más, a esta otra más, pero la suma total, me imagino que es un poco complicado el querer manipular esa cifra. Siempre es un gusto hablar con usted, don Alberto Bonadona. Gracias por estos sus aportes y nos estamos viendo en otro momento en Te lo cuenta Víctor Hugo. Gracias, Víctor Hugo. Un placer.